Buenos días nuevamente y bienvenidos al canal de la Iglesia Bíblica. Es un privilegio que compartamos juntos en esta mañana un tiempo con la palabra de Dios. A lo largo de las últimas semanas hemos estado estudiando la carta de Santiago, considerando las marcas de la madurez. Sí, la madurez deja marcas en la vida cristiana. Y estudiando la carta de Santiago entendimos que en primer lugar el creyente maduro es paciente en las pruebas, pero además es un practicante de la palabra. Y la semana pasada también entendíamos que el creyente maduro entiende el poder de las palabras y entonces es prudente en su forma de hablar. Pero hoy Santiago nos propone un tema diferente y nos va a decir que el creyente maduro es un pacificador en medio de los pleitos. Desde la iglesia de Hechos 2, cuando los hermanos tenían comunión unos con otros, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, cuando vendían sus propiedades y tenían todo en común, desde aquel tiempo al tiempo en que Santiago escribe han pasado algunos años y evidentemente en la iglesia han surgido problemas y conflictos. Santiago ve la necesidad de escribir acerca de este tema, de los problemas que había entre los creyentes, de las peleas entre los creyentes, porque éstas se han profundizado con el paso de los años. Y entonces Santiago va a decir, el creyente maduro no es aquel que va haciendo pelea, sino aquel que es un pacificador en medio de los pleitos. En nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en la actualidad, no es muy distinto. Aunque hablamos de que somos una familia, aunque decimos que nos amamos unos a otros, muchas veces también tenemos problemas. Y muchas veces surgen pleitos porque de repente a algún hermano no le gusta cómo procede otro hermano, o no le gusta la actitud de otro hermano. Y quizás alguna hermana dice, pero mira esa hermana cómo me trató. Y van surgiendo ahí algunas fricciones. Lo que vamos a intentar hacer en esta mañana es responder estas 4 preguntas. En primer lugar, ¿de dónde vienen las guerras? En segundo lugar, ¿cómo empiezan las guerras? ¿Contra quién es la guerra? ¿Y cómo ganar la guerra? Te propongo que oremos y que podamos entender en la palabra de Dios cómo responder estas 4 preguntas. Cómo llegar a ser un pacificador en medio de los pleitos. Oramos. Dios, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, cada persona que está escuchando en esta mañana, cada persona que tiene una necesidad, que tu palabra, Dios, pueda satisfacer la necesidad de cada uno de nosotros. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Respondemos entonces la primera pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? Bueno, de lo que estamos hablando es el origen de los pleitos. Y vamos a empezar leyendo en capítulo 4, versículo 1 de la carta de Santiago. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El origen de los pleitos. Bueno, yo pensaba cómo encontramos el origen de los pleitos en nuestra iglesia, en Caseros. Y se me ocurría que si descubrimos quién es el hermano conflictivo, quién es la hermana que trae pleitos todo el tiempo, podemos encontrar el origen de los pleitos. Pero ¿cómo encontramos al hermano conflictivo? Bueno, se me ocurrían varias ideas, por ahí pensaba que podemos escribir, cada uno de nosotros en este momento podríamos ahí nominar a un hermano en el chat, acá abajo, pero después pensé, pero si yo pongo el nombre de otro, de repente alguien se va a dar cuenta que yo tengo un problema con esa persona. Dije, no va a funcionar, nadie va a querer escribir en el chat. Entonces, ¿qué hice? Bueno, creé una encuesta en la página de la iglesia. Acá en la descripción del video vas a encontrar un link que te va a llevar a la página de la iglesia para responder una breve encuesta. Una encuesta de una pregunta. La pregunta es, ¿quién es el hermano conflictivo dentro de la iglesia? ¿O quién es la hermana conflictiva dentro de la iglesia? No te preocupes, la encuesta es anónima y ya quisiera que esté yendo sin cerrar acá la página donde estás viendo la transmisión, que puedas llegar al link y puedas entrar a la página de la iglesia para responder la encuesta. ¿Quién es el hermano conflictivo? Entonces, lo que va a pasar es, si todos participamos, el sistema va a hacer ahí un cálculo y vamos a encontrar quién tiene más votos. ¿Lo hacemos juntos? Yo voy a ir también ahora a la página de la iglesia, que va a aparecer de esta forma la encuesta.
Va a decir, ¿quién es el hermano o la hermana más conflictivo de la iglesia? ¿Estás listo? ¿Ya tenés el nombre en mente? Bueno, colocás ahí en ese cuadradito blanco el nombre, yo lo voy a colocar ahora. Ahí está. Y cuando ya tenés el nombre completo, le das enviar. ¿Listo? Le damos enviar y ahí empiezan a llegar, ¿sí? Algunas respuestas. Ah, mira, acá tenemos, uy, otra vez para el mismo. Ah, mira, acá apareció una hermana conflictiva. ¿Quién es el hermano o la hermana más conflictivo de la iglesia? Eso es lo que estamos respondiendo. Así encontramos el origen de los pleitos. Encontramos al hermano conflictivo. Listo, y cuando le damos a enviar, nos va a dar la respuesta. La respuesta es el hermano o la hermana conflictivo. Felicitaciones. Sacaste el primer lugar. Es que de eso se trata. Cuando buscamos al hermano más conflictivo de la iglesia y pensamos en fulano o en fulana, nos damos cuenta que nosotros nos convertimos en esos hermanos conflictivos. Nosotros somos a veces el origen de los pleitos. La palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ves? Nuestras pasiones son los soldados que hacen esta guerra. Y el campo de batalla es, dice, en nuestros miembros, es nuestra mente, es nuestro corazón. Somos nosotros mismos el origen de los pleitos muchas veces en la iglesia, los que traemos el conflicto con otros hermanos. Cuando en lugar de ser un pacificador y traer paz en los pleitos, le echamos leña al fuego y hacemos arder. Entonces, cuando Santiago escribe esta carta y les escribe a estos hermanos, les dicen, hermanos, el origen de los pleitos está en el corazón de cada uno de ustedes. Los soldados de esta guerra son sus propias pasiones. Esas palabras pasiones hablan un poquito de nuestros deseos personales, nuestros deseos caprichosos, nuestros deseos privados, aquellas cosas que anteponemos a los demás y muchas veces son nuestros deseos el origen de los pleitos en medio de la iglesia. Sí, en nuestra iglesia también hay pleitos, es verdad, pero la culpa no la tiene otro hermano. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos y está en nuestro corazón. Ese es el origen de los pleitos. Pero avanzamos un poquito más y vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cómo empiezan las guerras? Y acá Santiago va a hacer algunas observaciones progresivas. Hay como toda una progresión que va a hacer Santiago a partir del versículo 2. Fíjate, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es toda una progresión y Santiago va haciendo varias observaciones. Fíjate, en primer lugar habla de las codicias. Codiciáis y no tenéis. La palabra codiciáis ahí habla de un deseo extremo, un deseo que está por encima de todas las cosas. Y va a marcar una frustración, dice, codiciáis y no tenés. Toda esta progresión es una progresión que frustra a cada uno de nosotros, porque dice, tenemos un deseo enorme de algo, pero no lo podemos satisfacer porque no tenemos lo que deseamos. En segundo lugar, fíjate, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Habla de celos impotentes. En primer lugar, una codicia que no puede ser satisfecha. En segundo lugar, celos impotentes. Porque dice, no podéis alcanzar. Dice, matáis y ardéis de envidia. Ese matáis es en el sentido figurado. Cuando el Señor Jesucristo decía que cuando odiamos a una persona, es igual que si estuviéramos cometiendo homicidio. El apóstol Juan también va a escribir en la carta que el hermano que aborrece a su hermano es homicida. Y de esta manera, Santiago toma esta misma figura y dice, cuando matáis, cuando con odio tenés celos que no pueden satisfacerse, celos que no pueden alcanzar lo que desean. ¿Ves? Empieza por una codicia, empieza por un celo, pero va a continuar en contiendas, porque va a decir, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Son contiendas irresueltas, contiendas que no tienen solución. Dice el texto, combatís, y después dice, y lucháis. La idea de esa palabra combatir habla de una guerra continua. Y la palabra lucháis habla de conflictos específicos y espontáneos. Es como que todo el tiempo estamos manteniendo una actitud conflictiva hacia los demás. ¿Ves? Empiezan por las codicias, continúa con celos y llegan entonces las contiendas y los conflictos. Pero finalmente en esta progresión, dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, y vas a encontrar clamores ignorados por Dios. Pedís y no recibís. Estamos clamando a Dios por algo, pero Dios no nos responde. Es interesante porque Jesús prometió responder cada vez que pidiéramos algo en su nombre. Y Juan escribe diciendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, hay una promesa de Dios a responder la oración, pero acá Santiago va a decir, clamás y no hay respuesta. Hay clamores que son ignorados por Dios, pero el problema no está en Dios que no responde la oración, el problema va a estar en cada uno de los que oran, porque oran mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Porque en lugar de orar conforme a la voluntad de Dios, estamos orando de acuerdo a esos deseos caprichosos en nuestra vida. Y entonces Santiago va a hacer toda esta progresión. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, de nuestras pasiones. ¿Cómo empiezan las guerras? Empiezan con codicia, empiezan con celos y entonces llegan las contiendas y los clamores ignorados por Dios. ¿No es verdad que a veces oramos y Dios no responde? Y que oramos por tiempo y Dios no responde. ¿No será que a veces nuestros conflictos con otros hermanos ponen un techo a nuestras oraciones? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Cómo empiezan las guerras? Las guerras vienen del corazón. Y hay toda una progresión que llegamos, en la cual avanzamos en codicia, en celo, en contiendas, en clamores ignorados por Dios. Ahora, ¿contra quién es la guerra? Dice Santiago. Es muy interesante porque la guerra no es solamente unos con otros. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿cómo? Se constituye enemigo de Dios. El oponente principal en esta guerra es Dios. El oponente principal es Dios. La guerra no es solamente entre nosotros, dice Santiago. Estamos peleando con Dios. Nos hemos hecho enemigos de Dios. El texto dice, oh almas adúlteras, y en el original dice, oh adúlteras. Es muy fuerte. Es muy fuerte, y especialmente teniendo en cuenta que los destinatarios de la carta eran judíos. Ellos entendían bien lo que Santiago estaba diciendo. Tal como el Israel de la antigüedad había sido una esposa adúltera, ahora la iglesia se había vuelto adúltera, porque había hecho amistad con el mundo. Porque todos estos celos y estas contiendas, porque todas estas codicias provenían de una amistad con el mundo. Cuando dejamos que nuestros deseos sean los que gobiernen nuestro corazón, ¿de dónde provienen esos deseos? Bueno, son los deseos del mundo, dice la palabra de Dios. Es decir, proceden del mundo. Y pertenecen a la carne, porque son los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Ahora entonces, ¿contra quién estamos haciendo guerra? Santiago dice, no te equivoques, la guerra no es solamente contra el hermano. El conflicto, la contienda será contra el hermano, pero la guerra, el principal oponente, es Dios. El origen del conflicto es el corazón. Y las observaciones de Santiago dicen, ¿ves? Hay una progresión en que te vas
entrando en conflicto con el hermano. Pero el oponente principal en esta guerra es Dios mismo, porque nos hemos hecho amigos del mundo y enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestros deseos, los deseos de la carne, son contra el espíritu. Pablo les escribe a los Gálatas diciendo, el deseo de la carne es contra el espíritu, se opone, lucha contra el espíritu, combate al espíritu. ¿Ves? La lucha es contra el Espíritu Santo. La lucha es contra Dios mismo, porque nos hemos constituido enemigos de Dios cada vez que nos hacemos amigos del mundo. ¿Contra quién es esta guerra? Contra Dios mismo. Y entonces, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? Escribe Santiago. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luchamos contra Dios. Y entonces Santiago va a decir, ¿pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Ves? Esto habla del celo de Dios. Este es uno de los textos más conflictivos o más difíciles de interpretar en este pasaje. Porque en primer lugar, Santiago dice, pensáis que la Escritura dice en vano, y no estamos seguros a qué parte de la Escritura se refiere, a qué lugar en la Escritura se refiere, porque no encontramos una cita que textualmente diga esto que dice Santiago. Algunos estudiosos dicen que Santiago lo que hace es tomar estas referencias de varios pasajes en la Escritura. Pero lo que sí es cierto que el contexto y la enseñanza en general de la Escritura dice esto que afirma Santiago. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Literalmente dice ahí, tiene celo por nosotros, nos cela con celo de Dios. Ahora, Dios no es celoso en el sentido en que nosotros a veces entendemos esta palabra. El celo de Dios es aquel que consume, es aquel que nos aparta del pecado, es el celo por su santidad, es el celo por cuidar de alejarse del pecado. El celo de Dios nos consume cuando en nosotros hay algo que desagrada a Dios. Entonces, lo que está Santiago realmente diciendo es una advertencia. Es decir, vos crees que es en vano, vos crees que Dios dice así libremente que el Espíritu Santo nos cela con celo de Dios. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros tiene celo por nosotros. Porque muchas veces nos constituimos enemigos de Dios, haciéndonos amigos del mundo. Ese celo que nos consume, ese celo de Dios que puede traer disciplina de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 6, Él da mayor gracia. Y ahí está el pero, Dios da mayor gracia. Si no existiera el pero Dios, seríamos consumidos por el celo de Dios. Pero Él da mayor gracia que mi pecado, mayor gracia que mi amistad, que mi noviazgo con el mundo, que mi infidelidad hacia Dios. Pero Él da mayor gracia, significa que aunque mi pecado sea grande, la gracia de Dios es más grande. Pablo le escribe a los romanos y le dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la maravillosa gracia de Dios, que muchas veces y tantas veces caídos en el pecado, y siendo dignos de la disciplina de Dios, del juicio de Dios en nuestra vida, lo que Dios trae es la gracia de Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es interesante la palabra soberbios que utiliza acá Santiago. Hay dos palabras que se usan en la Biblia para soberbios. Una es aquella que describe a los que iban en las plazas, por ejemplo, a hablar cosas infladas acerca de sí mismos. Contaban historias y anécdotas de cosas que en realidad nunca habían hecho. Y llamaban la atención sobre sí mismos y la gente los alababa, así, mirá, este tipo, qué tremendo. Y en realidad era todo mentira. Eran también
aquellos vendedores que con palabras infladas vendían cosas y como que alababan las virtudes de aquellos que vendían, y eran todas mentiras, todas exageraciones. Bueno, esta era la palabra soberbio, aquellos que se mandan la parte. Pero la palabra que usa acá Santiago es otra palabra para soberbia. Es de aquellos que miran a los demás así hacia abajo. Es de aquel que se cree superior a los demás y mira a todos hacia abajo, ¿no? Como que todos son inferiores a él. Es una actitud mucho más peligrosa que la anterior. El anterior es un charlatán. El anterior, la soberbia de la que estábamos hablando, es la que se traduce en Juan como vanagloria. Ese es el que se gloría de algo hueco. Pero esta soberbia de la que habla Santiago es mucho más peligrosa. Es de aquel que se cree más que los demás, más que cualquier otra persona, y los mira a todos así despectivamente. Dios resiste a este tipo de persona. Esa soberbia es la que trae pleitos. Cuando nosotros tenemos un pleito con otro hermano es porque consideramos que no nos merecemos que el otro hermano nos trate así. ¿Cómo me va a decir eso? Y el pleito muchas veces, ¿y por qué va a tener esa actitud? Entonces nos molesta algo que el hermano hizo, porque claro, ¿cómo me va a hacer esto a mí? A mí. O sea, que se lo haga a otro está bien, pero a mí me va a hacer esto, porque quizás me considero tan importante que no tolero que el hermano actúe de esta forma conmigo, o que me haya hablado de esta manera, o que tenga tal o cual actitud hacia mí, o que haya hecho tal o cual cosa. Entonces, los conflictos tienen esa raíz en la soberbia del corazón. Y Santiago dice, Dios resiste a los soberbios. De ahí otra vez utiliza un término militar, Dios resiste, Dios está en contra, Dios se opone, Dios hace una resistencia hacia aquel que es soberbio, pero da gracia a los humildes. La bendita gracia de Dios, que se ve en toda la palabra de Dios, viniendo en socorro de cada uno de nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos consumidos por el celo de Dios. Pero Dios da mayor gracia. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? Se manifiesta en la forma en que Él nos va a ayudar a ganar la guerra. ¿Cómo se gana esta guerra? ¿Cómo nos convertimos en un pacificador en los pleitos? Cuarto lugar, la oportunidad propuesta. Ahí está la gracia de Dios. Vamos a ver que esta gracia de Dios se manifiesta en una oportunidad. Porque va a decir la palabra de Dios que debemos hacer dos cosas para ganar la guerra. En primer lugar, rendirnos. En segundo lugar, resistir. Vamos a la primera. Dice, someteos pues a Dios. Rendición. Otra vez es un término militar. Someterse es ponerse debajo de la autoridad de alguien. Necesitamos someternos a Dios. Porque nos hemos sometido al diablo. Y ahora dice, no. Tenés que someterte a Dios, rendirte, darte por vencido y rendirte a Dios. Someteos pues a Dios. Y en segundo lugar dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ves? Se trata de rendición y resistencia. La oportunidad para ganar la guerra es rendirme a Dios, ponerme bajo la autoridad de Dios y resistir al diablo. Dejar de crear pleitos, dejar de ser el origen de los problemas. Dejar esa progresión que empieza ahí con codicias, que continúa con celos, que sigue con contiendas y con clamores que no son escuchados por Dios. Es rendirme a Dios y resistir al diablo. Esa es la oportunidad. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que me rindo a Dios? Bueno, Santiago va a decir, en primer lugar, necesito acercarme a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios. ¿Sabes? Los judíos que están escuchando esto, que están leyendo esta carta,
entiende muy bien lo que Santiago está diciendo, porque este era el mensaje que los profetas una y otra vez traían a Israel cuando Israel se apartaba de Dios. El mensaje es: acércate a Dios, volvé a Dios. Tantas veces Dios va a decir a través de los profetas: vuelvan a mí, vuelvan a mí. Y ahora Dios le está diciendo a esta iglesia que se ha envuelto en pleitos, en problemas, en conflictos: ustedes tienen que acercarse a mí, ustedes tienen que volver a mí, porque se han apartado de mí, porque se han hecho amigos del mundo, porque se han hecho enemigos de Dios. Necesitas acercarte a Dios. Quizás en esta mañana estás lejos de Dios y te das cuenta que muchas veces es el origen de los conflictos, y en el fondo el problema está en el corazón. Tu corazón está lejos de Dios. Santiago dice: acércate, acércate a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, va a decir: pecadores, limpiad las manos. El término es fuerte. Pecadores era un término muy fuerte para un judío. Quizás nosotros lo pasamos por alto, pero era casi hasta un insulto, se podría considerar. Pero Santiago va a decirlo claramente: pecadores, limpiad las manos. Es decir, corregí la conducta. Y dice: y ustedes, los de doble ánimo, literalmente es los de dos almas, los que son inconstantes, decía en el capítulo 1, los que son inconstantes en todos sus caminos, los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, diríamos hoy. Ustedes que quieren quedar bien con Dios y con el mundo, purifiquen el corazón. La pureza es aquello que no está mezclado. Y lo que les está diciendo Santiago es: tu corazón está mezclado. Está mezclado con las cosas del mundo. Sabes que no se puede tener algunas cosas del mundo y algunas cosas de Dios en la vida. Porque si tomo algo del mundo va a contaminar el corazón. Y entonces Dios me dice: si querés acercarte a mí, tenés que purificar el corazón. No te podés acercar a mí con un corazón sucio. En esta mañana tenés que acercarte a Dios, limpiar las manos y purificar el corazón. En el segundo lugar, necesitas afligirte por el pecado. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago va a decir: necesitas afligirte por el pecado. No se trata simplemente de vivir tratando de aparentar que... No, Dios dice: tiene que ser genuino. No hay verdadero arrepentimiento si no hay dolor por el pecado. Si no me aflige mi pecado. Entonces Santiago va a decir: afligíos, dejen esta doble vida y busquen a Dios. Acérquense a Dios, aflíjanse delante de Dios. Pero en tercer lugar, necesitas abatirte ante Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese abatimiento de corazón, ese humillarse, humillar esa soberbia que me ha llevado en primer lugar a apartarme de Dios. Esa es la oportunidad propuesta por Dios. Ese es el cómo ganar la guerra. Hermanos, tal como en los días de Santiago y en los días de estos hermanos, también en el día de hoy hay conflictos en la iglesia. Y muchas veces hay conflictos entre nosotros. Y nos peleamos unos con otros y discutimos o nos ofendemos. Y quizás no decimos nada, pero hay un rencor ahí en el corazón. Dios nos dice a través de Santiago que el creyente maduro no es el origen de los pleitos, sino es un pacificador en medio de los pleitos. El origen está en el corazón. Las observaciones que Santiago nos muestra que empieza por nuestra codicia, por nuestros clamores, por nuestras contiendas. ¿Contra quién es esta guerra? Bueno, verdaderamente es contra Dios. Necesitamos concluir acercándonos a Dios, afligiéndonos sinceramente por el pecado, arrepentidos, yendo a Dios y con un corazón sincero y dolido por el pecado, poder humillarnos delante del Señor y decir: Señor,
Basta, no quiero ser más el origen de los problemas. No quiero seguir siendo un creyente conflictivo, sino aquel que es un pacificador en medio de los pleitos. Te propongo que hagamos algo práctico ahora. Quizás hay alguien que cuando pensás en este mensaje, pensás yo tengo problemas con tal hermano. Yo te propongo que no dejes que termine este día sin que le hayas escrito o le hayas llamado a ese hermano y le hayas pedido perdón. Pero aún te propongo que en los próximos conflictos que puedan surgir, pienses cómo ser un pacificador en los pleitos, en lugar de ser el origen de los problemas. Vamos a orar. Señor, así queremos venir delante de ti, con un corazón sensible a tu palabra, y rogarte que por tu misericordia, Dios, vos puedas limpiar nuestro corazón de todos los rencores, de todos los conflictos. Y aún, Señor, en esta mañana, si hay cosas que perturban nuestro corazón, si algún hermano, alguna hermana tiene un conflicto contra otro, que también tu palabra, Dios, pueda en esta mañana tocar ese corazón. Y juntos como iglesia podamos crecer en esa madurez que nos lleva a ser pacificadores. Pacificadores en medio de cada pleito. Señor, vos que conocés a tu iglesia y que conocés a cada uno de nosotros, ayúdanos a ser maduros en esto y a poder encontrar, Dios, en tu palabra, cada vez que haya un conflicto, la forma de llegar a ser un pacificador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y realmente que el Señor nos bendiga con su palabra cada vez que compartimos en ella. Nos queda un tema más, llegando la próxima semana para terminar el estudio de Santiago. Entonces te animo durante esta semana a leer la carta, a volver a repasar cada uno de los temas que hemos tratado, a encontrar en las transmisiones anteriores quizás cosas que a veces uno se va olvidando y a llegar preparado en la próxima semana para el último tema en el estudio de la carta de Santiago. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo.